En la introducción del programa recordábamos que hoy, 23 de abril, es el Día del Libro y del Derecho de Autor a nivel internacional. Recordábamos que en la República Dominicana, además del Día del Libro, es también de la biblioteca y del bibliotecario. También hablábamos y citábamos la importancia del libro, antorcha del pensamiento y manantial del amor, como refería Rubén Darío. No podíamos pasar por alto esta fecha, que es muy significativa para la cultura, para la lectura, sin retomar el tema de manera formal. Y qué bien, qué mejor tener aquí al director de la Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero, Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, escritor, catedrático, amigo mío por demás. Así es. Ya con pasado eso compañero de trabajo. Exactamente, sí, no, porque Peralta es un comunicador, un periodista, articulista fijo del Nacional. Buenos días. Buenos días Nelson, buenos días Yulisa. Un placer estar aquí con ustedes hablando precisamente del libro en el Día del Libro. ¿Y qué tal si comenzamos refiriendo las actividades, si están programadas para hoy, si presencial, si virtual? Sí, ambas cosas. Hemos aprendido las circunstancias nos han llevado a incluir la parte virtual de las actividades, pero estamos combinando. En este momento, en la Biblioteca Nacional se está haciendo el primer acto del día, sin la presencia del director, que es un izamiento de bandera frente a nuestro plantel y la colocación de una ofrenda floral ante la estatua del inmenso Miguel de Cervantes, quien falleciera un día como hoy, en 1616. Tenemos también en la mañana de hoy una conferencia a las 11 que dictará José Rafael La Antigua, escritor y pasado secretario de Estado de Cultura, con el tema el libro, las bibliotecas y el bibliotecario, la biblioteca y el camino del libro. En la biblioteca se desarrolla hoy también un programa importante de cultura sobre el libro, con escritores, con maestros, que es una actividad del Ministerio de Educación, que usará nuestras instalaciones para eso. Hoy es un hervidero de gente en la biblioteca, tanto por nuestros actos como por los del Ministerio de Educación que se celebran hoy. Me interesa destacar lo de la fecha. Tú has dicho muy bien, Día del Libro, del Bibliotecario y de las bibliotecas. Por una disposición internacional es Día del Libro y del Derecho de Autor, como tú dijiste, pero por disposición nacional del presidente Antonio Guzmán en el 1979, incluye al bibliotecario. Ese servidor, así como anónimo, que nadie le pregunta su nombre cuando él le presta su servicio en la biblioteca, y que sabe organizar y llevar y ver las necesidades del lector, del estudiante o del investigador para prestarle ese servicio con abnegación y dedicación. Entonces es justo que hoy también se celebre su día. Nosotros en este año estamos celebrando un programa de actividades por todo el año, a propósito de que en este año la Biblioteca Nacional ha cumplido 50 años. Es un número redondo. Sí, 50 años, siempre esos números hay que celebrar. Comenzamos con un programa de actividades que incluye un ciclo de conferencias magistrales, una por mes. Justamente de la de José Rafael La Antigua, corresponde al mes de abril y que la hemos hecho coincidir con la fecha a propósito del tema. En el mes de mayo tendremos una conferencia del doctor Max Puig acerca de los peligros del cambio climático como parte de esas celebraciones.
¿Cuáles son los planes de la Biblioteca Nacional a propósito de que ya estamos en una era digital en el que la gente deja de ir a las bibliotecas de manera física? ¿Hay algún plan de modernización, de digitalización o de acercamiento? Porque también queda su público de la gente que nos gusta los libros físicos, y me incluyo. Sí. ¿Hay algún plan desde el gobierno para darle un giro, modernizarla, digitalizarla o simplemente crear algún tipo de atractivo para que la gente vuelva a las bibliotecas? Sí, la Biblioteca Nacional está en la necesidad de hacer eso, es decir, digitalizar y también trabar interconexiones con otras instituciones de servicios de esta naturaleza, nacionales o internacionales, para que la gente, el usuario, pueda acceder a la biblioteca desde sus hogares. ¿Qué pasa? Que eso es un deseo y es un propósito también, pero tiene algo de utopía, porque eso conlleva muchos recursos y no se hace de hoy para mañana por un decreto o por una disposición del director de la biblioteca. Entonces, hace falta esa tecnificación y hace falta recursos para eso. Y un detalle, hace falta que los autores de los libros que forman el patrimonio de la Biblioteca Nacional autoricen, porque este detalle, el autor del libro tiene que autorizar la digitalización para que su libro se ofrezca a los usuarios a través de las plataformas que trae la vida moderna. La biblioteca ha sufrido un marasmo debido al año perdido, el 2020, y está levantándose y ha reiniciado sus servicios. Sin embargo, todavía no tenemos el horario completo, tenemos un horario hasta las 4 de la tarde. No van los estudiantes por ahora, muy pocos van estudiantes universitarios y los investigadores, pero no el público que tiene que ir. Lo que más se ha usado ya a partir de este año son los salones. Ha habido muchas actividades en nuestros salones, pese a las restricciones, guardando distancia. Vamos a decir que el salón Aida Cartagena, el más solicitado, que tiene capacidad para mucho más de 100 personas, normalmente se prepara para 70 personas con distanciamiento. Y los salones sí están muy activos. Está muy disminuido el servicio de atención al público porque no va a suficientes personas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que hemos hablado, el servicio digital para que le pueda llegar a distancia a algunos. Y las personas que dicen que el libro físico no le interesa, no sé si le interesan tampoco. ¿Podría haber un app? Biblioteca Nacional RD, por ejemplo, o Biblioteca Nacional, un app que la gente descargue en sus celulares, sí, y que pueda accesar, inclusive que los niños puedan hacer sus tareas con los libros de la biblioteca entrando por un app, desde su celular, sus iPads, sus libretas, lo que sea, y que la biblioteca pase a prestar todos los servicios que da físico, los pase a dar en línea, Nelson. Sí, combinado, porque siempre habrá, como tú mismo dijiste, quienes quieren el libro físico. Pero y hay libros que hay que ir a verlos allá. A propósito de que Yolisa menciona niños, niñez, tú conoces muy bien el refrán: árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Así es. Si no se cultiva el hábito de la lectura desde la niñez, desde la infancia, es muy difícil tener buenos lectores. Tengo entendido que tú estás interesado por la literatura infantil, incluso sí, que hay un premio. Explícanos. Bueno, lo de soy interesado porque soy autor de literatura infantil, promotor, y creo que si estoy en la biblioteca debo hacer que se realice algo que yo siempre deseé que se realizara, y es que se otorgue en la República Dominicana un premio a los autores de literatura infantil, un premio por su trayectoria. Tenemos aquí entre los premios anuales que otorga el Estado, ensayo, poesía, novela, cuento,
teatro. Hay también un premio para la literatura infantil, que incluye todos los géneros. Fíjate, hay un premio de cuento, un premio de poesía, un premio de ensayo, y luego un premio que reúne en la literatura infantil que reúne todos los géneros. O sea, se premia un libro de poesía, un libro de infantil que puede ser cuento, novela, poesía o teatro. Entonces hace falta un premio que reconozca la trayectoria de los autores de literatura infantil, porque necesita ser promovida, porque con promover la literatura para niños se logra lo que tú has planteado, de que se comience con el niño. Los países organizados, y miren, esto coincide en los países que sustentan líneas diferentes, el campeón del capitalismo, los Estados Unidos, y los países socialistas, por su lado, le dan mucha importancia a la literatura infantil. Por ejemplo, en el Caribe, el país que más importancia le da a la literatura infantil es Cuba. Y hay editoras para literatura infantil, hay especialistas en literatura infantil, pero lo aprendieron de Rusia, donde se considera que todo empieza por la infancia. Pero los Estados Unidos también tienen ese criterio. Entonces, un niño que no lee tiene dificultades, tendrá dificultades para desarrollar su capacidad expresiva, para entender otras cosas. Es decir, el cuento, la poesía, hacen que el niño conozca más palabras, que desarrolle su imaginación y que adquiera capacidad para entender lo que lee. Si el niño pasa por la educación básica sin leer, entonces ya tiene una limitante. Pero llega al bachillerato y no ha leído cuentos, novelas, ni el otro tipo de cosas, ni artículos de periódicos. Porque una cosa es leer noticias en fragmenticos y otra que leer artículos de profundidad, como se publican en los periódicos. Y crónicas especializadas en deporte, en arte, en espectáculo, en literatura, en salud, lo que sea. Hay que leer. El estudiante de bachillerato y el estudiante universitario tienen que leer ese tipo de cosas. ¿Y por qué la biblioteca no fomenta eso? No hace una campaña, no se une al Ministerio de Educación, sí, Ciencia Superior, y se hace una campaña generalizada, educativa y motivadora para que los niños vuelvan a la lectura? A propósito que estamos en pandemia, un buen pasatiempo para los niños que están en casa es quizás soltar un poco la televisión y los videojuegos y dedicarse a la lectura. ¿No tiene plan en la biblioteca? Claro, la biblioteca comenzó eso que tú dices, justamente con el Ministerio de Educación, a promover la lectura y a instalar un servicio que se ha denominado punto de lectura. Un punto de lectura no es una biblioteca, sino un estante con libros. Vamos a decir entonces una mini biblioteca que se va a instalar en todos los municipios y en los barrios de la capital. Todavía se han instalado hasta ahora 3. Tengo el privilegio de que la primera se instaló en el municipio de Miches, de donde yo nací. Entonces, la promoción de la lectura se está haciendo por todos los medios, por ejemplo Ahora, falta campaña más efectiva, sí. Y falta también que los padres, la madre, los abuelos, los tíos, sepan que los niños tienen que leer. Que el niño que no está en clase, o sea, durante el tiempo escolar, el niño debe hacer tareas, leer libros de lengua española, de sociales, de física, de química. Pero cuando el niño no está de vacaciones, debe leer entonces obra literaria. Pero la obra literaria es un juguete. Hay que hacer que el niño vea eso como una oportunidad de diversión. Leer cuentos, leer poesía es una diversión para el niño, un recreo, no una clase. Y claro, alguien ha dicho que el verbo leer no se conjuga en imperativo. Es decir, no podemos tener una chancleta en la mano y el libro, toma, lee. No. Vamos a jugar con el libro, vamos a leer. El niño debe leerle al papá, a la mamá, al abuelo, y ellos llevarlo a eso. Política de incentivo del Estado. Gracias, Rafael Peralta Romero. Es decir, que hemos terminado. Hemos terminado.
Estaba arrancando. Prolífico como usted, podíamos llevarnos una hora, como decía Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional Pedro G. Ureña. Hoy, 23 de abril, se instituye el Día del Libro. Y del bibliotecario y de la biblioteca. Aquí del bibliotecario y la biblioteca, sí. Pero a nivel internacional, también del derecho autor. Usted mencionaba a Miguel de Cervantes y también William Shakespeare. Mira qué coincidencia, dos lumbreras de las letras a nivel mundial murieron el mismo día. El mismo día. Y Shakespeare no solo murió el 23 de abril, sino que nació también un 23 de abril. Y aquí murió un poeta dominicano que se llamó Víctor Villegas. Murió un 23 de abril. Sí, Víctor Villegas. Bueno, muchas gracias, Peralta, y esperamos que en tu gestión se incentive la lectura. Vamos a ver si con la vacunación la pandemia deja que la gente, los estudiantes a nivel secundario y primario vayan allá. Y con éxito en tus actos de este 23 de abril y también con los actos del 50 aniversario de la biblioteca. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Muy bien.